Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente aquí, compartiendo con ustedes este ratito. Muchísimas gracias por estar y bueno, a quienes luego se encuentren con el video, también muchas gracias por, bueno, tomarse unos minutos y escuchar y ojalá les interese. El tema de hoy es muy interesante, lindo. A mí, bueno, tiene que ver obviamente con la astrología y ya de por sí me interesa mucho. Y antes de comenzar, bueno, como siempre, doy las gracias, agradezco a Luis Palacios por el espacio, por Pandora TV, a Iván también, y bueno, y a Cristian Ceballos, a través de Escuela Ética, bueno, que también surge la posibilidad, así que también estar acá. Muchísimas gracias. Bueno, en el encuentro de hoy hay una temática muy interesante, como dije antes. El nombre del programa es Diagramas del Camino Interior. Y en esta oportunidad tengo un invitado, ¿sí? Ya lo conocen, ya ha estado en programas anteriores. Y en esta ocasión vamos a hablar de algo que él está ofreciendo, brindando, que es, bueno, paso a presentar, Pablo Lema, investigador en hermetismo, psicoanálisis, terapeuta en lo que es psicogenealogía Fi, y también, bueno, terapeuta en cuencos tibetanos, que de hecho, bueno, juntos realizamos las armonizaciones mes a mes. Así que, bueno, paso a saludar a Pablo, que es también mi compañero de vida. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, Caro. Bueno, agradecerte nuevamente por la posibilidad de estar participando en el programa y también mando un saludo a todos los participantes, los oyentes que están ahora en vivo y que, bueno, siempre nos acompañan, también aportando sus preguntas para que luego respondamos. Así que, bueno, entusiasmado y con ganas de recorrer el tema que vamos a recorrer hoy. Excelente, así es. Porque bueno, en un principio estábamos hablando de diagramas. Hay acá una cuestión que tiene que ver con diagramas, mapas, ¿no? Por un lado, lo que es la astrología iniciática, que es digamos, mi aporte, lo que a mí me apasiona, lo que me gusta compartir. Y por otro lado, está la psicogenealogía Fi, ¿no? Entonces, en una primera instancia, ¿por qué se vincularían, no? O sea, ¿en qué pueden vincularse una cuestión con la otra? A ver, Pablo, ¿qué puedes decir al respecto? Bueno, primeramente mencionar respecto a lo que es el programa de hoy, lo que vamos a hablar que son los diagramas, ¿sí? ¿Por qué hemos elegido también esta temática y además qué son los diagramas? Los diagramas son mapas, son unos dibujos que tienen diversas simbologías, en donde ahí se pueden ver dinámicas, ¿sí? O sea, lógicas. Y desde la antigüedad siempre he compartido diagramas como una forma de transmitir conocimiento. ¿Qué conocimiento? O sea, conocimiento tanto universal que le podía brindar a cualquiera que tuviera acceso a esos diagramas información muy interesante respecto a lo que es lo interior, y después brindaba también conocimientos particulares, o sea, conocimientos al que llegaría una persona que pusiera en práctica ese diagrama. ¿Sí? O sea, el diagrama lo que hace es comenzar con un recorrido universal y después un recorrido particular que sería el de la persona que toma contacto con ese diagrama, ¿sí? Así que básicamente lo que sería un diagrama sería un mapa con coordenadas que nos brinda información. Ahora, ¿por qué esto de los diagramas del camino interior? Bueno,
desde diversas culturas nos han legado mapas, diagramas, que bueno, de hecho, el mapa que está acá es un mapa integrado que integra diagramas, en donde se pueden ver coordenadas, como dije, símbolos, dibujos, y respecto a lo que es el camino interior, tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con qué devela uno con ese mapa y qué información de uno, ¿sí?, puede llegar a descubrir gracias a ese mapa desde lo teórico y desde lo práctico, porque el mapa llega un momento que hay que ponerlo en práctica, si no es solamente saber y queda ahí. Entonces, en primera instancia es teoría y después el mapa te invita a que lo apliques, para que cuando expliques y transmitas lo que gracias a recorrer ese mapa descubriste vos, sea en base a tu aplicación y no solamente en base a la teoría, que si bien la teoría obviamente es interesantísima, pero siempre la aplicación es lo más importante. Excelente, excelente. Y cuando hablabas de diagramas y mapas, me vino a la mente algo. Porque, por ejemplo, sin entrar ahora de lleno aún a los diagramas que particularmente abordaremos, simplemente por mencionar un mapa geográfico, ¿no? El solo hecho de tener un mapa delante de uno, viéndolo, supónganse que quieren hacer un viaje, un recorrido, a algún lado, a algún país, a alguna ciudad, y quieren saber cómo llegar, en una primera instancia, uno, como puede suceder con cualquier diagrama como el que mostraba Pablo, que está colgado ahí en la pared, uno puede verlo al mapa y puede decir, qué lindo, qué interesante, bueno, está a distancia, conocerlo, pero realmente, ¿cuándo se produce la vivencia? ¿Cuándo realmente uno puede internalizar lo que ese mapa está diciendo? Cuando uno lo recorre, cuando uno pone el cuerpo y cuando uno, por ejemplo, toma el mapa y hace un viaje y vive minuto a minuto lo que en ese dibujo estaba, después ya en la realidad tiene su propia experiencia. Y es cuando realmente uno tiene esos recuerdos o esas vivencias que son, como dicen, intransferibles, porque es lo que uno más recuerda, a uno más le queda de una experiencia, de un viaje, ¿no? Pero gracias a ese mapa supo qué recorrer, qué no, hacia dónde ir, hacia dónde dirigirse. Y entonces, como decía Pablo, el tema del diagrama o mapa es justamente coordenadas, datos, información que a uno le brindan para ver de qué forma dirigirse, ¿sí?, hacia donde quiera, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿hacia dónde? ¿Qué diagramas? ¿Qué mapas, no? Bueno, los mapas, estos diagramas que estábamos mencionando, las culturas que yo mencioné que nos dejaron un montón de diagramas, ¿sí? Como una especie de transmisión de sabiduría, se los conoce como mapas iniciáticos o diagramas de autodescubrimiento, ¿sí? O sea, la característica que tienen es que tienen lugares, ¿sí?, o sea, ubicaciones, tienen una economía, que se lo conoce con esa palabra desde la lógica moderna, y tienen una dinámica, ¿sí? O sea, son tres patas sobre las cuales ese mapa de alguna manera está sustentado. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué la importancia de estos mapas? Esos mapas son para medir y poner a prueba lo que es el automatismo que cada uno tiene en su interior, ¿sí? Es un mapa en donde eso que habita en cada uno, que se lo conoce como ego, se lo conoce como ego ancestral, tiene diversos nombres, pero en resumen sería lo programado en uno. El mapa lo que hace es ubicarle una lupa en donde directamente lo vas a ver y
vas a medir cómo funciona ese mecanismo psíquico en vos. O sea, va a permitir, de alguna manera, ponerle un reflector al yo y decirle, bueno, pongo luz, quiero ver cómo funcionás, quiero ver qué trucos tenés y, y además eso ya de por sí es un autodescubrimiento que uno hace sobre sí mismo, porque cuando uno habla del yo, es ese programa que habita en cada uno, ¿sí? Entonces, lo que hace ese mapa es, de alguna manera, poner el psiquismo arriba de la mesa, digamos. O sea, para decirlo de una manera sencilla que se entienda, es poner el psiquismo arriba de la mesa y ahí empezar a ver cómo funciona. Ese psiquismo que, si bien tiene funcionamientos que son universales, también tiene lógicas que son particulares. ¿Eh? Donde está lo impresionante y develador y que además invita a que lo recorramos, porque cada uno de su particularidad va a develar cuestiones que le son propias y que sí, luego si lo quiere compartir con diversas personas, eso también sirve como un legado de transmisión de sabiduría, o sea, un legado de autoconocimiento. Perfecto. Diste justo en la tecla, porque así como mencionás que esas variables, ya sea en cuanto a lugares, espacios, repitiendo lo que mencionaste, cantidades, eso sería la parte de la economía que se le dice, y la dinámica, cómo interactúa, uno puede ver, por ejemplo, en una carta natal, que esas tres variables están. Entonces, como vos mencionabas, es un mapa del psiquismo. Yo en una carta natal, por ejemplo, lo que tengo es lo que serían los lugares, que es en las casas, las áreas de vida, ¿sí? Y los signos ubicados de determinada forma en esas casas. Y después tengo los planetas, ¿sí? Ubicados en determinados lugares que van a caer en determinados espacios. Y la dinámica es cómo todo eso opera y genera dibujos, determinados aspectos que se le dice, y de ahí surge información. Entonces, esa primera instancia, a mí lo que me aporta es ver de qué forma esa energía, porque acá está la cuestión, ¿no? Esos mapas de psiquismo, después hay diversas herramientas, o valga la redundancia, mapas, desde donde abordar y acceder a lo que es el psiquismo, ¿no? La astrología, bueno, aporta lo que es a nivel psiquismo esas características que en una primera instancia actuamos, vivimos automáticamente en diversas áreas de la vida, de qué forma hay más asumido a nivel consciente determinadas energías, cuáles están negadas, proyectadas, y generan realidad, generan situaciones que uno no entiende por qué siempre se encuentra con determinadas cuestiones, pero en definitiva es comprender qué es ese mapeo, ese esquema que habla de cómo, en cierta forma, se diagramaron desde lo astrológico las energías para que uno las actúe como las actúa automáticamente, ¿no? Esto es a nivel general. Entonces, mencionando lo que vos decías, Pablo, de lo general a lo particular. Lo que sería general en lo astrológico es cuando se habla de los arquetipos o mitos, ¿sí? Que se dice Venus representa a Afrodita, la energía del amor, eso sería ya lo general. Y después ir a lo particular, como vos decías, es ver, bueno, a ver, en mi vida particular, cómo conecto con la energía del amor, cómo están mis vínculos, de qué forma complemento, y ya ahí entra otra cuestión, ¿no? Que ya tiene que ver con la propia historia de la persona. Bueno, y ahora, respecto a lo que tiene que ver con la psicogenealogía, por ejemplo, ¿qué puedes decir al respecto? Bueno, la psicogenealogía, Fi, lo que vemos ahí es otro mapa, ¿sí? O sea, el primer mapa, como vos mencionás, es el de el mapa natal, digamos, donde están todas esas energías con esas coordenadas y cada uno va a ir viendo cómo esas influencias se juegan en lo cotidiano. Ahora, el otro mapa, que sería
posterior al del mapa natal, sería lo que se conoce como árbol familiar. ¿Sí? Sería el famoso psicoárbol familiar, árbol generacional, o sea, tiene diversos nombres, pero eso también es un mapa en donde, como mencionábamos antes, tiene lugares, o sea, niveles, el nivel de los hermanos, el nivel de los padres, el nivel de los abuelos y el nivel de los bisabuelos. Esos serían los lugares. Después tiene la economía, ¿sí? Y tiene la dinámica. ¿Está bien? Esa con las cantidades de esos arquetipos que, para que se entienda claramente, serían, por ejemplo, el rol de padre, el rol de madre, el rol de hermano, bisabuelos. Eso sería, digamos, lo que son arquetipos dentro de ese árbol, ¿sí? Y la dinámica es cómo interactúan, donde acá entra en juego lo que es un poquito de numerología, que son puertas de entrada a esos arquetipos en ese árbol. Y acá vemos claramente que este árbol familiar es un mapa. O sea, está clarísimo en donde la persona que lo consulta tiene muchísima información, tanto de sí mismo, de sus ancestros, y lo que viene de ese pasado a presentarse en lo cotidiano. O sea, cuando digo presentarse, me refiero a situaciones conflictivas o situaciones problemáticas, incluso hasta situaciones exitosas, porque recordemos que el éxito y el fracaso son dos polos de algo que los está uniendo, ¿sí? Esto hay que aclararlo porque en ese mapa generacional no solamente están los problemas o los traumas, digamos. Eso es lo que está a la vista, digamos, lo que está más a la vista. Pero también, como enseña el hermetismo, lo programado toma muchas formas, muchísimas. Y una de las formas es la que menos uno se cuestionaría, que es la del éxito. O sea, un éxito programado es también un programa. O sea, quizás sea un programa cómodo o sea un programa que sería raro cuestionarlo, porque generalmente cuando uno consulta lo que es el mapa natal o lo que es el árbol genealógico, es porque tiene algo a resolver o porque hay algo en la vida que se repite, ¿sí? Pero también esos mapas tienen mucha información si se empieza a observar esos éxitos o logros que tiene la persona, porque también son programados. Entonces, lo importante es comprender que esos mapas lo que nos van a brindar son información importantísima de quién la consulta. Y esa información es también dinámica. O sea, no es que ese árbol está ahí fijo, estable y no se modifica. No, ese árbol acompaña cotidianamente, pero a medida que uno va tomando conciencia de lo que en ese árbol aparece, ese árbol empieza a modificarse. O sea, esto, si lo vemos en un ejemplo, es cuando, por ejemplo, alguien toma conciencia de una situación problemática y hace lo que tiene que hacer, que es dar otra respuesta, ese árbol se modifica. O sea, ¿por qué se modifica? Porque uno se modifica. Y ahí está, digamos, lo impresionante de todo esto, que tanto lo que sería el mapa natal o el mapa del árbol genealógico son dinámicos, o como se los conoce con otros nombres, son cuánticos, no son estáticos, sino que son metamórficos, si se quiere. Está excelente lo que comentas, muy bueno, porque hay mucha conexión con la astrología, hay mucha. En una carta natal
si bien yo no es que puedo ver, y acá estaría la complementariedad, ¿no? Lo que la psicogenealogía Phi le aportaría, porque puedo ir hasta cuántas generaciones antes se considera. Eh, ¿Tres generaciones antes es? Mira, generalmente lo máximo puede ser 4, ¿sí? Dependiendo de la situación, se puede ir mucho más atrás. Pero recordemos siempre algo, o sea, el árbol es repetición. O sea, si hay una situación conflictiva que se viene repitiendo de generación en generación, va a estar presente en el primer nivel del árbol, ¿sí? O sea, va a estar presente en niveles muy visibles, no hace falta quizás irse a generaciones anteriores. Es más, te digo, seguro que está en la carta natal. En este sentido, o sea, el factor que aporta la carta natal a lo que vos estás mencionando es que es posible ver en qué, o sea, es una complementariedad, o desde dos ángulos diferentes se puede enriquecer y ver el aporte y puntualmente dónde está el foco de la cuestión. Porque en una carta natal, por ejemplo, si uno tiene la luna en determinada área con aspectos, por ejemplo, a Marte, la luna que tiene que ver con la emocionalidad, con la madre, y por ejemplo, supongamos que está con aspecto a Marte que tiene que ver con lo agresivo y todo, y supongamos luna en Géminis, que es una luna que tiene que ver con que habla y habla y habla, uno, que eso es lo genérico que da la astrología, ¿no? Que uno puede llegar a intuir que ahí hay verbalización desde lo emocional y violenta, por ejemplo, y que tiene que ver con la madre. Y casualmente, en la historia de la persona y quizás con la psicogenealogía, se descubra que hay antepasados donde todo lo que tiene que ver con la madre, con la figura maternal o femenina, puede haber cuestiones o que recibieron violencia o que son violencia, o sea que hay mucha violencia verbal, por ejemplo. Entonces es interesante ver de qué forma, por una vía u otra, se complementa y se llega a detalles donde uno puede acceder a información y que tiene que ver muy, porque en la carta uno generalmente lo que puede llegar a ver es la padre y madre, ¿sí? Todo el entorno de la infancia en la carta natal. Entonces, la posibilidad de ver realmente y poder leer con la escucha de la persona ese escenario primario y de qué forma se cristalizaron las energías, ¿no? Muy interesante porque es una vía que suma en cuanto a detalle de cómo se conformaron las cuestiones y después ver también cuál sería el paso siguiente, ¿no? A ver desde la psicogenealogía Phi, cuál sería el paso siguiente y después, bueno, veo ahí que sumo yo desde, desde lo astrológico. Bueno, el paso siguiente, una vez que se devela esa situación problemática, ahí ya hay varias herramientas con las cuales dar respuesta a esa situación, ¿sí? También mencionar que el mapa del árbol familiar es un mapa que conecta con otros mapas, ¿sí? Que son también iniciáticos. Son mapas en donde se abordan ya lo que es la estructura psíquica del ser humano particular y después ya hay otros mapas que son mucho más avanzados que ya hasta tienen que ver con la creación de realidad directamente, ¿sí? O sea, herramientas hay muchísimas. La primera herramienta que es muy potente es tomar conciencia, digamos, ya reconociendo un problema que estaba ahí oculto y viéndolo y develando la lógica que había detrás, cuál era el factor que hacía que ese problema se repitiera, cuál era esa energía desde del mapa astrológico que encarnó, por ejemplo, en un abuelo y que ese abuelo se la transfirió al padre. Bueno, todas esas dinámicas son lo que van a generar historias, ¿sí?
Y esas historias son lo que luego cada uno va a actuar de acuerdo a lo que está programado en uno, ¿sí? O sea, hay árboles que son es más fácil podarlos, por así decirlo, o hay árboles que es por ahí mucho, mucho menor lo que tienen que, digamos, trabajar, ¿sí? Siempre hay algo que hacer, porque, digamos, el árbol está, en esto lo han enseñado un montón de textos. Si uno está encarnado, es por algo, o sea, estamos acá por algo, ¿sí? Después, ¿qué hace uno con esa encarnación? Ya sería un tema muchísimo más amplio también. Pero el árbol, como te digo, una vez que uno toma conciencia, pues ahí ya tiene muchísimas herramientas. O sea, puede haber esta situación de una vez que se devela esa lógica, o sea, esta cuestión repetitiva, que se desactive el problema, así, se desactiva. Puede ser que haya que requerir realizar metáforas terapéuticas, psicorrituales, con los cuales darle, o mejor dicho, ingresar a ese inconsciente otra información, o sea, comunicarle y decirle, mira, yo a esta historia le di una respuesta diferente. O sea, no es necesario que se siga repitiendo. Después también se puede recurrir al arte de lo que son los dibujos, se puede hacer un análisis de numerológico, vibracional, para ver qué tipo de emociones energéticas juegan en ese árbol, o sea, herramientas hay realmente muchísimas. Pero siempre lo principal es que quien consulta ese árbol generalmente me comunica, por así decirlo, la herramienta con la cual su inconsciente tiene mejor sintonización, ¿sí? Esto, esto es muy importante también aclararlo porque el, el árbol genealógico, desde la iniciación, es un autodescubrimiento de la persona que lo consulta. Entonces, dentro de esa persona están todas las herramientas para que sane. Eso es importantísimo aclararlo, ¿sí? No es que la herramienta se la tiene que dar un otro. Esa persona descubre la herramienta, ¿sí? O sea, puede ser a través de un ritual, puede ser a través de una metáfora escrita, pero lo principal es que ese árbol genealógico es de autodescubrimiento de la persona, ¿sí? Y esa herramienta de sanación está dentro de la persona. Está muy, muy interesante lo que estás comentando. Yo obviamente al escucharte pienso desde lo astrológico, de qué forma, ¿no? Considerar lo que estás mencionando. Y claro, es similar, o sea, con la herramienta que es la carta natal, al momento en que uno escucha a la persona y comprende dónde está eh, parada, por decirlo así, porque uno, por más que uno tenga su carta natal, uno, como dije antes, esa energía no es que la tiene integrada 100% ni atravesada 100%, sino no estaría en este plano directamente, porque ya estaría recorrida y ya estaría hecha la tarea, por decir así. Uno tiene que recorrerla e ir atravesando esos nudos, cuestiones, tensiones, que aún no le ha dado respuesta y que se han tomado X forma, ¿no? Las formas son múltiples, diversas, y acá es donde yo puedo hacer la asociación con lo que mencionaba Pablo. Acá es donde entra también la historia familiar, para que determinada configuración que una ve en la carta natal pueda ver de qué forma se manifestó ya en lo real, con el agregado, diría yo, de toda la historia particular de esa familia. ¿No? Como había mencionado yo, lo de esa configuración de Luna Géminis con eso que hablé de planeta Marte, eso puede, yo di un ejemplo de una de las posibles manifestaciones. Entonces va a depender, por ejemplo, si es una familia que viene con un historial de violencia y agresión, es posible que esa luna
se manifieste como yo lo describí antes. Pero si es una familia en donde en realidad son todos gente que da oratoria y tiene un entrenamiento emocional para penetrar y llegar al otro, entonces no necesariamente tiene que ser un escenario, no sé si ven, es la misma energía, Marte en vez de estar agrediendo, tiene esa energía para llegar al otro de una forma impecable y penetrante, como es la energía masculina. Pero ven que es un ejemplo en donde la energía yo la uso en otro nivel. Entonces, eso que va a depender de la historia familiar, de cómo esa persona vivió su infancia, y acá sumo lo que estaba diciendo Pablo respecto del árbol familiar. Como ven, hay mucha información de lo que genera ese escenario. Y la persona en una primera instancia puede comprender, o primero se encuentra con como siempre, cualquier persona que accede a una consulta está viendo algo que no entiende de su vida y quiere ver qué pasa. Entonces, primero, esa visión de la realidad. Luego, en la etapa siguiente, uno puede pasar a comprender de dónde viene toda esta cuestión, tanto propia en su historia y con antepasados incluidos, y ahí puede realmente comprender las raíces de muchas cuestiones. Y luego, como le planteaba a Pablo, y después, porque no se trata, uno puede todo el tiempo estar comprendiendo, quedándose con, es esto, esto y esto. Y uno sigue atrapado en eso. O sea, ¿de qué forma uno? Porque o es a título de información y resignación a su vez por decir, y bueno, se jugó eso en la familia, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. O sea, lo comprendo, lo trataré de perdonar, no sé. Pero el tema es, ¿y hay posibilidad de cambiar ese escenario? El tema, como decía Pablo en un principio, ¿no? De ya el hecho de traer a la luz esos hilos que estaban tejiendo realidades ya cambia energéticamente. Y desde lo astrológico, y esto es lo que quería mencionar, el hecho de que en una primera instancia uno empiece también a comprender qué es lo que está actuando automáticamente con su carta, con determinadas energías, ya es un primer paso, ¿sí? Primera, reconocimiento. Y algo va a modificar en el entorno y en la realidad, porque ya hay una puesta de luz sobre algo que no se tenía conciencia. Cuando uno pone conciencia, toma conciencia en determinadas cuestiones, algo se produce, ya hay un cambio, ¿no? El paso siguiente es de qué forma, y acá desde lo astrológico es donde está toda esa dinámica del mandala natal, de la carta que gira, de qué forma esas energías, que yo veo que las tengo cristalizadas en un automatismo, las puedo sublimar, las puedo elevar. Y ahí es donde está lo que mencionaba Pablo también, con qué herramientas, con qué cuestión, encuentro la forma de esa energía llevarla a un nivel superior, ¿no? Que es interesante porque cómo integrando ambas cuestiones es posible ver que existe la posibilidad de avanzar. No es que uno se tiene que quedar o mirando el árbol, ¿no? Llorando, o mirando la carta natal y llorando, diciendo, y bueno, ¿no? No es que está todo perdido. No sé si querés comentar algo más, Pablo, al respecto. Sí, que siempre hay posibilidades de mejorar, de trascender esos programas. O sea, quizás para mencionarlo de una manera sencilla, que tiene que ver con esto que vos estabas mencionando, hay historias que quieren ser contadas. O sea, la historia quiere ser contada. O sea, no quiere estar ahí oculta en las sombras. Por eso el árbol manifiesta lo que manifiesta. O sea, recordemos también que un síntoma, un síntoma es ya algo manifestado en la realidad, pero la realidad empieza desde lo que es el plano psíquico. Ahí es donde uno constantemente construye su realidad o la realidad del otro dentro de uno. Pero construye desde el plano psíquico, después pasa al plano energético o emocional y
el próximo nivel es el real, digamos, lo que vemos cotidianamente, ¿sí? Entonces, una vez que uno pone en palabras, o sea, toma conciencia, pone en palabras esas historias no contadas, esos secretos no dichos, ahí, como dijiste, la energía, de alguna manera, o se libera o cambia. O sea, cambia, pues se puede trasladar, ¿sí? Se puede trasladar, o la persona por ahí puede suceder que se siente mucho más liviana, o sea, hay algo en la persona que cambió por el simple hecho de ponerlo en palabras. O sea, ya la cuestión de poner en palabras, o sea, de hablar eso que en algún momento de la historia no fue hablado, ponerlo en palabras ya de por sí es mágico. Ahora, si con ponerlo en palabras no alcanza, hay más procesos para seguir haciendo. Generalmente, solamente con contar una historia no es que ya está. ¿Por qué? Porque tomar conciencia es ese clic interno en el cual uno hace un cambio. O sea, uno hace un acto diferente. A diferencia de tomar conocimiento. O sea, tomar conocimiento puede ser, yo conozco mi historia, pero internamente, o sea, todo sigue igual. O sea, no, no hay ni la más mínima motivación para hacer algo diferente. Entonces ahí es lo que se conoce como tomar conocimiento de esa historia. Ahora, tomar conciencia es actuar. Actuar algo diferente, pero que con ese acto dejes dicho que esa historia ya no se va a repetir en vos. O sea, eso es clave. Pasar de lo que es el develar la historia oculta, ponerla en palabras y después actuar. Sí, acá hago un agregado, ¿no? Que está muy interesante. Porque es lo que decía también antes, con saber, y ya eso ya creo que es sabido, es conocido, que uno puede quizás leerse 800 millones de libros y decir, o veo 1800.000 videos de todo, y vos ves a la persona y sigue haciendo lo mismo en su vida cotidiana. Dice, ay, no sé, quiero entrar en el mundo espiritual y estar tranquila. Yo no sé por qué me encuentro con escenarios así violentos, pero yo soy re tranquila. Y resulta ser, ay, leí un libro que dice Encuentra la paz. O sea, estoy diciendo qué cosa. Ay, lo leí, estuvo buenísimo. Y después te encontrás con la persona, ay, me peleé el otro día por la calle con, no sé, el chofer del bus, era pero una persona violenta y no sé, me contestó mal, y después en el trabajo me discutí con mi jefe y qué sé yo. Entonces, claro, esa persona, si bien tiene conocimiento de que hay una cuestión violenta en sí, lo ve, sin embargo, sigue generando escenarios de violencia, ¿no? Entonces quiere decir que eso, si bien sabe que está esa energía ahí, no hizo un clic interno para modificar eso. Que yo no digo que sea una pavada, no digo que sea fácil, pero como decía Pablo, está la cuestión de el saber, el ver, el conocer algo, y después está el paso siguiente que es internalizar, es integrarlo a tu vida, aplicar. Y eso es una de las cuestiones que más les cuesta a los seres humanos. Nos cuesta, porque ¿por qué? Porque estamos programados, como decía Pablo, o sea, tenemos una programación, hay un programa y si realmente tomáramos conciencia de la cantidad de cosas que hacemos repetitivamente todos los días, y yo les menciono desde lo más obvio que es levantarse, lavarse los dientes, comer, o sea, hay un montón de cuestiones repetidas, repetitivas y ya incorporadísimas. Ahora, no descarten que así como hay cuestiones mecánicas, también hay pensamientos repetitivos, emociones repetitivas. No se trata solo de lo que uno hace con el cuerpo. También estoy hablando de lo que está dentro de la cabecita de cada uno, que también hay repeticiones. Y eso es más difícil de detectar, porque
estamos muy identificados a esa forma, a ese pensamiento, ese programa, y reaccionamos muy automáticamente. Es parte nuestra. Entonces, una primera instancia uno va a decir, pero yo soy así. Es así. Es mi forma de ser. El tema es que, como decía Pablo, y no solo hablo de algo que sea desagradable o una reacción que no sume, sino también de una persona que quizás sea muy simpática o que naturalmente sea exitosa para comunicar algo. También está programado y la persona ya lo tiene incorporado, o sea, todo la cuestión viene dada de algún lugar. El tema es, obviamente, todo se cuestiona y después uno ve qué cuestiones toma y qué no, pero ya en función de otra cosa, ¿no? Y acá es donde uno ya entra a ser protagonista de qué quiere hacer con su vida, o hacia dónde quiere dirigirse, ¿no? Y acá es, bueno, el, el paso siguiente. O sea, yo empiezo a aplicar. Y, por ejemplo, en lo que hace una carta natal, los detonantes, por decir así, o disparadores, son los tránsitos, ciclos, revolución solar, todas esas herramientas, información dinámica que se analiza, se observa sobre la carta natal y que hacen que uno empiece a moverse. O sea, esas sensaciones, incluso lo que también se llaman progresiones secundarias, que ya son movimientos muy profundos y que más bien están representando cosas sensaciones muy internas, que es lo que decía Pablo también, de eh, algo que te mueva a hacer algo, ¿sí? También a nivel energético, a nivel psíquico, está ese estímulo, ¿sí? Está en cada uno que se deje atropellar por la situación externa, porque el universo te quiere, o sea, te empuja, quiere que tomes conciencia, que crezcas. Si no, tomás conciencia, si no, eh, determinada señal la lees como la que tenés que leer y pasa de largo esa oportunidad, la próxima va a venir otra vez, más fuerte. O sea, ahí están esas cuestiones de aprender a leer lo que nos sucede cotidianamente y ver qué es lo que hay que considerar, si estoy desviándome de determinadas cuestiones, si realmente tengo claro lo que estoy haciendo, mi conducta repetitiva, a dónde me está llevando. O sea, hay información también desde lo astrológico, que suma muchísimo con lo que Pablo menciona de psicogenealogía FI, hay información para que uno realmente diga, ok, para este lado no. Entonces, ¿qué orientación le doy? ¿No? ¿Qué cuestiones tengo que poner atención? ¿Dónde está el foco? ¿Qué escenario me está planteando el universo? Y hay ciclos y etapas en donde uno puede poner el foco y ver de qué forma decodificar eso, ¿no? Es muy interesante. Sí, es un tema realmente interesante y bueno, hay mucho para seguir develando. Y además lo principal, mencionar que en realidad uno tiene mucho mayor protagonismo en, digamos, en lo que es ese mapa natal que lo que uno se imagina. Digamos que, para mencionar así brevemente, el mapa natal y todos los mapas siguientes, por ejemplo, el mapa genealógico, sería una especie de recordatorio que se brinda a la persona. Eso sería en realidad, dicho de manera resumida, claro, eh, lo que son los diagramas del camino interno. Un recordatorio de la persona que lo consulta. ¿Para qué? Para ver qué puerta dejó abierta en vidas anteriores. Eso, digamos, dicho a modo introductorio. O sea, y gracias a esos mapas, uno tiene muy claro lo que tiene que aprender, por ende, lo que tiene que atravesar y seguir.
Excelente, excelente. Realmente muy profundo lo que acabas de decir. Eh, es un recordatorio, como vos decís, de qué cuestiones tiene que dar respuesta, ¿no? Qué cuestiones tiene que aprender, qué cuestiones quedaron pendientes y tiene que, bueno, ver si realmente las atraviesa. Y si no, bueno, se volverá a repetir. No conozco, al menos no tengo esa información, pero sería algo que, bueno, lo planteo. Una persona que conozca, tenga su carta natal actual y la de una vida anterior, por ejemplo, ¿no? Sería interesante a ver si hay algo parecido. Eh, Porque, bueno, probable que se repitan eh, configuraciones. Bueno, es, lo que se dice es que justamente lo que uno tiene para atravesar en una carta natal o lo que vos comentabas del map del árbol, son las cuestiones que aún hay que dar respuesta. Así que interesantísimo el tema. Quiero ver si hay alguna pregunta o algo, algún comentario. Bueno, primeramente agradecerles a los que nos acompañan, como siempre, muchísimas gracias, y ver comentarios ahí, algunos graciosos. Leo Borese, muchas gracias. Ahí Gaby, vi que estaban. Eh, Lieser, a ver, ¿y quién más nos acompaña? Bueno, estaba Mati, Matilde, siempre ahí. Muchísimas gracias. Heiko, TV Temas, Rosa, Eugenia, Claudia, ¿cómo estás? Viviana. Bueno, más que nada son saludos, así que Eneida, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No hay preguntas puntualmente, así que bueno, es un tema muy interesante, así que ojalá lo hayan disfrutado. Como ven, podríamos seguir horas hablando de los diagramas, pero también, y hay más diagramas, pero bueno, también hay que aprender a hacer un corte, ¿no? Y bueno, y dejar la posibilidad de que nuevamente se pueda abrir el tema y agregarle más condimentos, más datos, más información, porque estos son temas maravillosos y muy abarcativos. Así que bueno, quiero agradecerte, Pablo, una vez más. Muchísimas gracias por estar. Eh, Así que saludo final que quieras hacer. Y bueno, hablar de tus actividades, ¿no? Estás por hacer un taller. Sí, sí, así es. Brindo un taller de psicogenealogía FI, más allá del árbol familiar, el 11 de junio de 2016. Es un taller online, así que bueno, quienes estén interesados en participar, me pueden enviar un mail a contacto.lema@yahoo.com.ar y ahí les envío toda la información. A modo de cierre abriente, en realidad hoy estuvimos recorriendo dos mapas, dos diagramas de lo que sería el despertar de la conciencia, y hay en realidad 5 más. O sea, hay mucho para seguir recorriendo, porque en realidad son 7 mapas, en donde, bueno, en uno está todo condensado y el viaje sigue, como vos mencionaste, Caro, el viaje sigue, así que bueno, en algún momento, si me invitás nuevamente, vamos a seguir develando, develando estos mapas. Y bueno, nuevamente agradecerte por la invitación. Realmente disfruté muchísimo del programa y les agradezco a toda la gente que está ahora en vivo acompañándonos y a quienes van a ver luego el programa, les mando un saludo y bueno, nuevamente muchas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias. Obvio que estás invitado. Está de más decirlo, pero bueno, sí, obviamente que estás invitado. Y como vos mencionaste, hay unos mapas muy interesantes también para seguir hablando. La vida misma es muy interesante y hay diagramas, hay coordenadas, está en cada quien que quiera conocerlas, acercarse, ver de qué se trata.
están ahí. El que las quiera tomar, las tomará, ¿no? Quiero saludar también a Ricardo, a Migueliño, y bueno, que se sumaron también. Muchísimas gracias a todos. Un placer, como siempre, estar este rato acá con todos ustedes. Y bueno, muchísimas gracias. Nos estamos encontrando la próxima semana. Que descansen, disfruten, conecten con ustedes, reflexionen y disfruten de la vida, que es hermosa. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Nos estamos viendo. Gracias.